¿Cómo están, chicos? Un gusto hablar con ustedes. El gusto es nuestro, Tomás, por supuesto. Muchas gracias por esta nota. A ver, para que comencemos a entender, ya desde el vamos, ¿no? Ni jóvenes ni viejos, generación invisible, ya sabemos más o menos para dónde apunta. ¿Qué es lo que trataron de abordar en este libro y qué es lo que pudieron descubrir sobre cómo la sociedad ve a la generación más 40? Mirá, Miriam y yo tenemos, como les contamos, más de 40 y menos de 65. Eso en general se le llama la generación X, pero es como una designación que ya desde el vamos, viste, ponerle X a algo. Los que fuimos a la escuela, como nuestra generación, sabemos que siempre era despejar la X, ¿no? Poner una X era, Sí. bueno, no sé, comprarme tal cosa X. Digo, no hay, en muchas ocasiones no hay una buena referencia. Entonces, lo que tratamos de pensar es, bueno, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Le pusimos invisible porque es una generación invisibilizada. Si uno ve las publicidades en los diarios, en la tanda de la radio, en la tele, habla, ¿no? Para gente muy joven o para gente muy grande. Y nosotros medio que quedábamos en el medio, a pesar de que somos, digamos, la gran fuerza productiva de este país, en el sentido de que los que tenemos más de 40 estamos trabajando desde hace más de 20, 25, 30 años, que justamente en muchos sentidos todavía estamos ayudando a nuestros hijos. Nuestros hijos no son como nosotros, que quizás a los 17, 18, 19 escapamos de lo de nuestros viejos porque, bueno, queríamos, o primero porque a veces nos echaban, literalmente, y en ocasiones porque, bueno, quizás querés tener tu propio laburito, tu propia casa, Claro. tu propio espacio, tenías que ir a otra ciudad para poder estudiar, y también seguimos y empezamos a ayudar a nuestros viejos, ¿no? Que de alguna manera nuestros padres viven más tiempo, necesitan a veces ayuda económica, a veces ayuda con trámites, con papeles, con estudios médicos. Entonces somos también una generación sándwich que estamos, digamos, muy tironeados, pero no hay ni políticas públicas pensadas para nosotros, no hay tampoco, ya te digo, productos imaginados para nosotros. Mira, les cuento un dato. Nosotros hicimos una investigación muy grande, 23.000 casos en personas de 7 países, incluyendo por supuesto la Argentina, todos latinoamericanos. Acá en Argentina, por ejemplo, los que tenemos más de 40, somos la población que más va al gimnasio, ¿no? Uno piensa que a veces en el gimnasio, va gente joven. ¿Por qué pensás que va gente joven? Bueno, porque los carteles, las publicidades, pero en realidad somos nosotros los que vamos, y posiblemente no vamos para estar súper musculosos o para estar con el cuerpo de los 20. Vamos, primero, porque tenemos el dinero para pagar Sí. una membresía, para pagar unas clases, y después, bueno, porque nos queremos ver bien, porque nos dimos cuenta que no podemos estar todo el tiempo sentados, todo el tiempo comiendo, todo el tiempo, digamos, quietos, y estamos tratando de entender también cómo llegar mejor a la nuestros vejez. últimos años, y también queremos vernos lindos. Claro. Y porque el médico dijo tenés que bajar ese colesterol ahí malo que te está molestando, digamos. Total, porque muchas veces, te digo mi caso, no sé cómo es el tuyo, pero el mío, yo tengo mucha panza, y obviamente después de los 40 tener mucha panza es preocupante por el tema del colesterol. Entonces, bueno, bajar Claro. esa pancita. Tomás, ¿sabe qué? Pensaba mientras me decía lo de la generación X, que claramente sí se lo ha denominado? Parece una burla, pero hoy la juventud utiliza la X, como dice, bueno, nada, X, como para decir, Tal no cual. importa, no me interesa. O sea, verdad. como anillo al dedo, digamos, venía el Bueno, término. fíjate que usamos también la X para tachar cosas. Ahora está un poco de moda porque cambiaron el nombre de Twitter a X, pero nadie usa X porque es una palabra fea, digamos, una letra fea. Entonces también es como, bueno, llamar la atención sobre eso. Y un poco lo que queremos hacer con Miriam en el libro, de algún modo, es decir, bueno, ok, salgamos del closet del invisible. ¿En qué sentido? Bueno, a nosotros también nos cuesta hablar de la edad. Y muchas personas que nos están escuchando posiblemente digan, no, pero no quiero hablar de que estoy envejeciendo. Porque bueno, envejecer no es que tampoco está tan bueno, ¿no? De alguna manera, muchas veces te duele algo que antes no te dolía, te aparecen pelos donde antes no había pelos, te aparece, qué sé yo, te cuesta un poquito más bajar la panza para estar bien de salud. Digamos, hay muchas cosas que tienen que ver también con el envejecimiento que nosotros no romantizamos. Sin embargo, lo cierto es que tenemos una aversión demasiado marcada a la vejez, como que no queremos ni siquiera pensar ni ver envejecimiento. Ahora que están todos hablando del doble de Luis Miguel, si tiene un doble, no, Luis Miguel simplemente bajó de peso y está grande, tiene Claro. 53 años, pero nos cuesta verlo porque queremos que todavía tenga 20 y pico y que cante las canciones cuando nosotros tenemos 20 y pico. Entonces también es algo interesante para nosotros. Nos reíamos con Miriam porque veíamos mucho en redes sociales gente o de la edad de Luis Miguel, un poquito más grande, riéndose del aspecto de Luis Miguel, y digo, bueno, ¿alguien va a sacar una foto nuestra de los 20 y ver cómo estamos ahora? Digo, tenemos que asumir que crecer, que envejecer es justamente también cambiar nuestro aspecto.
Claro, Tomás, ¿sabés qué? Pensaba, nosotros los miércoles decimos el día grieta, el día sándwich, y vos mencionás esto, ¿no? La edad también como el momento sándwich de la vida. Más cerca para el lado de los jóvenes o para el otro lado, uno se pregunta. Pero también hay un sector que más 40 que dicen, pero sí son los nuevos 20. Empezamos con un montón de cosas nuevas. Bueno, pasa eso, mira, y eso también salió en nuestra investigación. O sea, estamos viviendo más, ¿no? Hay una revolución de la longevidad. Yo, por ejemplo, tengo 42 y más o menos la ciencia dice, salvo que me pase algo, que voy a vivir seguro hasta los 85. Quizás un poquito más, incluso si mantengo buenos hábitos. Eso quiere decir que para mí tengo por delante la mitad de mi vida todavía. 40 años más. A veces se levanta y dice, ¿para qué estoy vivo en este país con todo lo que pasa? Bueno, 40 años más de todavía poder vivir me acá. faltan. ¿No? Bueno, y me parece que eso también involucra que lo que quizás nuestros padres vivieron como la crisis de los 40, yo ya la superé esa edad y no viví ninguna crisis, o por lo menos no conscientemente, pero sí se está trasladándose a los 50. ¿Por qué? Porque muchas veces en los 50 es un momento en donde hay personas que, por ejemplo, eso también lo detectamos en los registros públicos, deciden separarse o deciden empezar un nuevo tipo de vida, deciden, por ejemplo, qué sé yo, no sé, dejar un trabajo más tradicional para tomar otro. Y eso también nos involucra con otro sentido. Nuestros padres, nuestros abuelos tenían los 65, los 63 como una especie de edad mágica o diferente porque ahí pasaban a ser jubilados. Sí. Se esperaba que no tenían que hacer mucho más, ¿no? Tenían como eventualmente ser abuelos o eventualmente, qué sé yo, no sé. ¿Sabés qué, Tomás? Descansar un poco más. Y eso no, con nosotros no sucede. Nos mandaban mensajes los oyentes y Betty, por ejemplo, dice, me molesta cuando me dicen señora, los miro raro. O, por ejemplo, Pedro, que nos dice, yo voy al gimnasio, me miran raro, tengo 50 años. Entonces, sí. Les pasa un montón. Total, bueno, sí. pasa que tenemos todavía como, y eso también involucra a nosotros mismos, no solamente a los más jóvenes, tenemos una idea o vencida de lo que es las décadas, porque realmente cambió muchísimo. Nadie de los que estamos acá escuchando que es invisible como yo y como hay en la mesa, piensa que a los 65 se acaba la vida. Primero porque vamos a necesitar seguir trabajando, las jubilaciones no nos van a permitir, si es que existen dentro de un par de años, porque también, este envejecimiento de nuestro país involucra que el sistema solidario, el sistema argentino de jubilaciones, va a estar muy requerido, digamos, va a estar muy estresado, pero no solamente eso, que no sabemos que si vamos a eventualmente tener una buena jubilación para poder vivir, sino que nadie quiere a los 65 abandonar todo y ponerse a tejer o a jugar a las bochas, como decía mi abuelo. Cambió muchísimo eso. Somos esta generación la que lo estamos repensando, pero es doloroso, es difícil. Tomás, ¿cómo te va? Gabriel Fernández te saluda, 41 años, mucho gusto. Muy bien, otro invisible como yo, bienvenida al mundo invisible. Bueno, ¿qué es lo que nos pasa? O por lo menos que me pasa, ¿no? Que uno piensa que está saliendo de la parte de ser joven y está llegando a la parte de ser más grande, ¿no? Y en ese cambio, por ahí, comienza a notar cosas que antes no notaba. Pensar, a ver, ¿cómo vamos a llegar a ser grandes? ¿Cómo vamos saliendo de ser joven? El señor, ¿cómo le va? Él me dice la hora. Él me duele la rodilla. Sí. Él me duele cosas que antes no me, cuando hacía cierta cantidad de cosas. Digo, es todo un tema. Sino también nuestros hijos, digamos, los hijos de nuestros amigos, que no tienen referencia. Yo hace poco mencioné en mi casa a Pablo Echarri por nombrar a alguien, como diciendo alguien lindo, qué sé yo, porque mi generación era esa, la persona linda, y mi hija de 14 me miró como que si yo hubiera dicho, no sé, Tutankamón, o sea, no tiene ni idea quién es, ¿entendés? Sí, totalmente. Estas referencias, vos decís, ¿cómo? Bueno, sí, obviamente, hace, no sé, 10 años capaz que Pablo Echarri no es una novela, o sea, no existen las novelas. Entonces, digo, también sucede eso, que nos faltan esas referencias. Claro, tengo un hijo de 12 años y le digo, che, ¿no sabés? Este jugador, a mí me hace acordar mucho a Ortega Sánchez, o me hace acordar mucho a Garrafa Sánchez, y me dice, ¿quién es Ortega Sánchez? ¿Quién es Garrafa Sánchez? O sea, o con la música que es con la de música con la música. En la serie aquella, no, verano del 98 la rompía. Y mi hija me mira, ¿qué verano del 98? ¿Qué? O sea, es que es literalmente el siglo pasado. Claro, literalmente el siglo pasado. Y quedás en una situación que decís, estamos en offside de acá a la China, ¿no? Y tenés que comenzar a reinventarte o a tomar cosas de la actualidad que capaz que no tenés ganas tampoco, pero que son necesarias. Pero mirá,
Sí, mira, diste en el clavo para mí, porque la palabra es reinvención, ¿no? Reinventarse. Y eso también es algo que nuestra generación es muy buena. Nosotros vivimos e incluso durante un tiempo trabajamos en un mundo sin Internet. Y nos acordamos muy bien cómo era ese mundo. No era un mundo con piedras y palos y fuego, ¿no? Era un mundo de computadoras, pero no había Internet. Y sin embargo nos adaptamos. Incluso muchos, yo por ejemplo que soy super nerd, durante la pandemia me digitalicé mucho más. Y hay gente más grande que capaz no estaba en espacios, no sé, había lugares en donde realmente no había penetrado laboralmente o socialmente Internet, y en la pandemia no quedó otra. ¿Qué sucedió? Somos muy buenos, ¿no? Somos muy buenos adaptándonos. Sin embargo, ahora, de alguna manera, parece que somos viejos, como que no tenemos esa función de poder ser digitales. Y no es así. Entonces, digo, a mí me gustaría ver a tu hijo, a la mía, digamos, a los más jóvenes, a los que te dicen señor, bueno, a ver, agarra un lápiz y un papel y haz el mismo trabajo que estás haciendo ahora, ¿no? Como que hay algo también de las nuevas generaciones que no tienen nuestra versatilidad, ¿no? Nuestra manera de trabajar. Claro, o decíamos nosotros, ¿cómo en mi época no había WhatsApp? O ¿cómo en mi época no había Instagram? Claro, bueno, digo, mi hija no puede creer que salías a jugar de chico, salías a bailar y no tenías que enviar la ubicación todo el tiempo, o tenías que, imagínate, salir a la calle y tal vez, hablar con alguien, ¿no? Hablar por teléfono, pedir un taxi, una cosa increíble. Tomás, muchísimas gracias por la charla. A ver, sin lugar a dudas, creo que tenemos colectivamente mucho que aprender nuestra generación de la generación de los más 40, yo no soy más 40. Mira, hay un mensaje de Flor que tiene 46, sí. Martín, permitime decirle a Tomás, y dice, también podemos ser influencer, me encanta estar en las redes sociales, sacarme fotos y demás, pero me critican algunas mamás de los compañeritos del jardín, dice, de los chicos. Bueno, pero fíjate ese comentario del oyente de Florencia, qué buen comentario, porque por un lado, para nuestros viejos, que alguien de 36, ¿qué edad dijo que tenía? Perdón, 46. Sí, 46. Sí, 46. Alguien de 46, tengo un hijo en el jardín, era una cosa de ciencia ficción, ¿entendés? Era una cosa rarísima para la generación de mi mamá. Claro. Mi mamá tuvo muchos hijos, muchos de mis hermanos. Mi hermana más chica nació cuando mi mamá tenía 35 años. Y a mi mamá le parecía peligrosísimo, complicado. Era 1990. Yo sigo hablando del siglo XIX. Entonces también hay algo ahí en donde posiblemente las personas que no ven tan bien que esta mamá haga contenido en redes sociales con 46 años, bueno, tiene una idea atrasada, perimida, vencida de lo que son los años. Creo que los tenemos que construir juntos y enfrentar muchas veces esas malas caras, pero nada, mostrar que podemos. Claro. Tomás, muchísimas gracias por tu tiempo. Por favor, un gusto siempre charlar con ustedes. La seguimos. Que tenga un buen día. Hablábamos con el filósofo Tomás Balmaceda.